Bueno, bienvenidos a todos y todas las que nos escuchan en estos momentos. Buen Vivir nace como una apuesta digital para la ciudadanía bogotana, en la que intentamos mover todas las fuerzas sociales a favor de la participación social en salud y que nos permita construir y avanzar en un nuevo contrato social, como hemos planteado como nuevo gobierno de la ciudad. Buen Vivir representa una apuesta de orden digital en el cual queremos intercambiar con los diferentes actores de la vida pública también, pero también de las organizaciones y movimientos sociales. Buen Vivir se inscribe en la apuesta de laboratorios de cocreación, Creando Buen Vivir. Es una apuesta de orden territorial, estará en las 20 localidades de Bogotá y tendrá una central allí en la Secretaría de Salud, donde dinamicemos y facilitemos las ideas de todas aquellas personas en los territorios que piensan construir ese nuevo contrato social que nos dará, sin lugar a dudas, en medio de lo que vivimos hoy, una apuesta por mejorar las condiciones de vida de toda la población en los territorios, pero sobre todo para replantearnos como humanidad en la cual hoy el planeta nos reclama un ejercicio de reflexión. Quisiera presentarles a nuestros invitados del día de hoy, como el senador Juan Luis Castro Córdoba, médico, salubrista, una persona que ha trabajado mucho desde el Congreso de la República por defender el derecho a la salud. Por otro lado está el doctor Luis Jorge Hernández, quien también es médico, doctor en salud pública, especialista en epidemiología, magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Está María Fernanda Carrascal del País Primero, una activista que ha trabajado por las necesidades sociales, particularmente en estos días. Hemos visto su actividad en resolver las necesidades en los territorios. Y nuestro amigo Francisco Castellanos, quien en su organización no están cumpliendo años en estos días, 3 años de seguir aportándole a la salud de Colombia y de Bogotá. Entonces, esperemos que el día de hoy sea el primer lanzamiento de esta apuesta digital, porque enamoremos a la ciudadanía para fortalecer los procesos democráticos. Yo quisiera arrancar por comentarles, no sé si arrancamos con el orden por María Fernanda, que nos cuenten un poco cómo ha sido el cambio de la vida durante estos días en la pandemia y qué reflexión y análisis podríamos hacer frente a lo que viene aconteciendo a nivel nacional y el trato que ha dado el gobierno distrital y nacional a la pandemia. Esa pregunta iría para los 4 y pues comience el diálogo. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú, Mafe. Las damas. Bueno, lo primero es felicitar este espacio. Definitivamente uno sabe que quienes están gobernando, quienes están en las entidades públicas, vienen de la ciudadanía cuando emprenden proyectos como estos, y esto definitivamente es muy positivo para nosotros como activistas, como ciudadanos. Definitivamente esta es la nueva gerencia pública y a esto es a lo que se refiere esa nueva gerencia pública, así que felicito esto que está pasando, que podamos conversar como ciudadanos con ustedes, quienes tienen la labor de esa gerencia pública. Eso por un lado. Por el otro, definitivamente muchas cosas han cambiado. Llevamos un buen tiempo hablando de teletrabajo, sobre todo en otros países del mundo. En nuestro casi no, pues digamos, casi no se ha hablado sobre el tema y casi no se ha ejecutado como tal. Entonces creo que ha sido todo un reto en términos de teletrabajo, en términos de estudio, de conectividad, porque hoy más que nunca vemos cuál es esa desigualdad que hay para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan acceder a educación de calidad desde sus casas. Creo que ha sido todo un reto para todos. A mí me han cambiado muchas cosas de la vida, sobre todo saberse organizar, saber diferenciar los momentos para ocuparse de la casa y poder trabajar y estudiar. Y bueno, creo que todo el tiempo estamos en alguna actividad. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Y creo
pues, como les decía, todo un reto saber diferenciar los espacios de descanso, los espacios de ocuparse en la casa, los espacios del estudio y del trabajo y demás, pero definitivamente siempre estoy en actividad y presta a atender lo que la gente necesite desde mis redes sociales, desde las gestiones que he podido hacer, y que se hace también el momento para agradecerle a la Secretaría de Salud porque han sido unos aliados. Julián ha sido un aliado impresionante durante estos días para poder ayudarle a la gente en los territorios. ¿Quién sigue? ¿Juan? ¿Se anima, Juan? Pues no, lo mismo, a mí me cambió demasiado la vida. Nosotros, o en el caso mío, yo viajaba, todas las semanas tenía que viajar a regiones, 1 o 2 veces, y pues la actividad en el Congreso de la República es bastante intensa. Es de estar en la calle todo el día, en reuniones, conociendo gente diferente. Entonces hubieron 2 cambios fundamentales. El primero me parece a mí que me obligaron a descansar a la fuerza, pues a no viajar, a quedarme encerrado. Y el segundo, pues yo me había perdido mucho tiempo como de la vida familiar, con los niños. Entonces al estar en la casa, pues obviamente que la disponibilidad que ya tiene uno de estar todo el tiempo visible hace que ellos pues estén interactuando con uno todos los días y ha sido muy complejo. Y le contaba a alguien que yo tengo 2 niñas, entonces ellas, como saben que estoy en la casa, me tengo que esconder. Si cierro la puerta de la pieza y saben que estoy ahí, la encienden a patadas. Eh, es bastante difícil pues como lograr espacios de soledad, de estar uno solo y poderse concentrar. Pero eso ha sido también una gran ganancia para mí. Para mí eso ha sido de las cosas buenas, ha sido eso. A mí no me choca el encierro porque yo pues no he sido nunca callejero. Eh, He sido más bien solitario, encerrarme a leer o a hacer cosas. Pero ese espacio de estar con los niños en el mismo espacio todo el tiempo, vernos la cara, a la fuerza tener que jugar con ellas. Yo tengo la impresión de que la edad que ellas tienen 5 y 2 años. Ellas perciben como que yo fuera un peluche, un muñeco, y entonces esa es la interacción constante con ellas, es eso. Y obviamente el teletrabajo se volvió la norma. Yo creo que las reuniones son inclusive más intensas porque pues uno todo el tiempo tiene que estar enfocado cuando está en las reuniones, pero pues ese ha sido cambios pues muy, muy normales, lo que le pasa a todo el mundo, y siendo muy afortunado porque pues yo no experimento muchas de las desavenencias que está experimentando mucha gente en el país y que de una u otra manera pues tienen muchas dificultades en el día a día. Gracias, Juan. Francisco. Bueno, un saludo, Mafe, a ti, Julián, gracias. A Luis, gracias. Y bueno, a todos nos ha cambiado la vida, ¿no? Indiscutiblemente. A nosotros, digamos que la dinámica del trabajo se ha mantenido, ha crecido exponencialmente, pero nosotros sí utilizamos mucho los canales virtuales siempre, antes de COVID. Ahora, mucho más. Tenemos un crecimiento de quejas exponenciales por todas partes. Vieron hoy cómo la superintendencia está ordenándole a 6 CPS que hagan de inmediato lo que no hicieron desde el 2019. Y yo pues dije ahí, amanecerá y veremos, porque pues, no va a pasar mucho. Nos preocupa mucho que durante la contingencia y la coyuntura los pacientes con enfermedades crónicas están dejándose de lado. Entendemos perfectamente que pues, la prioridad hoy es COVID, pero hay pacientes con enfermedades muy graves, como la enfermedad renal crónica, por ejemplo, que requieren diálisis y han tenido una serie de barreras adicionales a las que ya tenían. Pacientes con cáncer que tienen que ir a quimioterapias y radioterapias están viviendo lo mismo. Estamos tratando de ayudar, pero a veces también se nos rebasa nuestra capacidad instalada y no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Profe Luis Jorge.
Sí, gracias Julián y a todos por este espacio. Yo diría solo tres cosas, ¿no? Que yo he notado, digamos, en la familia y también con mis estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes, los estudiantes de posgrado y en general con las personas que tenemos interacción. Queremos que todo siga igual como si nada y no es eso, ¿sí? Queremos que se haga trabajo virtual, clase virtual, como si no estuviera pasando nada. Sigamos igual, pero es virtual. No, sí está pasando y eso nos está produciendo el segundo mensaje, que es angustia y veo a las personas también con miedo. Frente a eso, digamos, la información con evidencia, la información autorizada, la discusión de lo que está pasando es bien importante. Esto lo perciben los niños, los muchachos. Veo mucho temor también de las personas porque tenemos una información de casos y de muertos y de como de inevitabilidad, de desastre, ¿no? Entonces, esto está produciendo, y tenemos un imaginarios también de guerra, ¿no? De guerra contra el coronavirus, de aislamiento, de contención, un lenguaje a veces restrictivo, un lenguaje policivo. Y el tercer mensaje es que esto implica también un reto a nivel individual, familiar, de todos, de afrontarlo en la medida que lo discutamos, en la medida que lo estudiemos. Y decía un estudio hace poco que no hablar de distanciamiento social. El distanciamiento social no sirve. Esto ha llevado a que haya más conectividad en lo social, en lo familiar, en el grupo académico, laboral, el grupo social. Hablar más de distanciamiento físico. O sea, necesitamos distanciamiento físico que no equivale a distanciamiento social. Entonces, esto obliga a repensar muchas cosas, pero yo dejaría esos tres mensajes en el sentido que ante la desazón, entre el temor, la comunicación, la información, el afianzamiento social. Dice, guarda distancia social. No hay que guardar distancia social, hay que guardar distancia física, pero la social se está fortaleciendo, hay que fortalecerle necesariamente. Este espacio que hace la Secretaría de Salud de Bogotá, que hace Julián, es una prueba, digamos, de encontrarnos, de hacer reflexión crítica sobre el tema. Entonces, esa es mi reflexión inicial. Muchas gracias. Perfecto, entonces los invito arranquemos por el senador Juan Luis. Desde el Congreso, ¿cómo han visto el tema de la pandemia en Colombia? El tema del gobierno a nivel distrital, ¿qué balance se hace de lo que se viene realizando? ¿Ustedes cómo lo ven allí? A ver, yo creo que, pues, obviamente que este tipo de situaciones no tiene manual de instrucciones. Nadie esperaba que ocurriera algo como lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, pues como congresista, como senador en particular, a mí me toca recorrer todo el país. Y pues yo tengo dos connotaciones en este sentido, y es que aparte de ser salubrista público y médico, siendo senador, pues uno ve tiene la posibilidad de entender muchas cosas, y al recorrer el país de entender otras. Entonces yo empezaría por lo primero. Lo primero es que esto es un virus, como ustedes todos lo saben, es una zoonosis, no hay vacunas, no hay medicamentos, los estudios que han salido hasta ahora hablan de 2 años para que se desarrolle una vacuna que podría durar por un periodo de tiempo corto, porque al parecer la inmunidad no se desarrolla por largo tiempo. Entonces estamos hablando de un tema que vino para quedarse por largo tiempo, por lo menos por 2 años, mientras todos los brotes se controlan. Lo mismo sacó un estudio de la Universidad de Harvard. Entonces, desde el Congreso, yo he tenido una visión muy crítica de lo que ha estado haciendo el gobierno, porque el manejo que le estamos dando al tema de la pandemia es diciéndole a la gente, desde mi perspectiva, enciérrense y vamos a ver qué hacemos después. Pero hablando inclusive de haber aplanado la curva, cuando aplanar la curva requiere una serie de estrategias que deben estar en lugar para poder decir que se aplanó la curva. Y eso se compone de darle tapabocas a toda la población, de tener testeo rápido, de identificar los asintomáticos, los enfermos y separarles de los que no están enfermos. En fin, identificar, hacer cercos epidemiológicos que le permitan a uno identificar dónde está la gente enferma para pues actuar con rapidez y evitar que hayan brotes. Y lo que yo he visto por parte del gobierno nacional es que sí, la cuarentena está funcionando, obviamente que está funcionando hasta cierto punto, pero cuando salgamos de la cuarentena va a ser muy complejo porque no tenemos todavía ni las unidades de cuidado intensivos adecuadas,
para la cantidad de pacientes que se enferman de manera crítica. No tenemos todavía la infraestructura para hacer test rápidos, no tenemos tapabocas para darle a toda la población, no tenemos identificadas las zonas vulnerables. Lo más importante de todo, el equipo de bioseguridad para los médicos y el personal de salud no está. Se los puedo decir de manera tranquila en las conversaciones que hemos tenido con funcionarios del Ministerio de Salud. La plata de la ley de punto final, que no es para tratar la pandemia ni siquiera, no ha llegado y están aspirando a entregarla a finales de mayo. Entonces nosotros no, o sea, el tema es que sí, mientras la gente esté encerrada, obviamente que pues los números lo dicen, pues no va a haber gran cosa, pero la economía de este país es muy frágil, nosotros no podemos encerrar el país 2 años, tenemos que preparar a la sociedad a través de programas de educación masivos, a través de tener las pruebas, de tener todas estas cosas que mencioné, para poder salir a la calle y acostumbrarnos, como lo hicimos con el VIH en su momento, que este es un virus que vino para quedarse. En el futuro yo estoy seguro que van a salir antivirales mucho más específicos, de pronto van a encontrar una vacuna más rápido, pero esta es la que nos tocó, como decía mi tío, nos tocó bailar con la más fea. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que está haciendo el gobierno, enciérrense, y ahora van a sacar 7 millones de personas el lunes, y entonces, si se enferma el 1% de esos 7 millones, son 70.000 personas. Y los cálculos lo que ha pasado en otros países es que el 5% de esas personas termina enfermándose de manera grave necesitando camas de UCI. Entonces 5%, 3.500 camas. Hoy no las tenemos. Hoy no las tenemos. O sea, en este momento no está. Y uno no puede, pues, en estas condiciones, abocar a someter a la gente, pues, unas situaciones que no deberían ocurrir. Yo, créanme, yo soy el más interesado en salir a la calle. Yo estoy mamado, como estamos todos, de estar encerrados. Pero hay que darle las condiciones. Yo tengo tapabocas, pero la gente, los trabajadores normales, o sea, esa gente, ¿quién se los va a dar? Pues es que son condiciones mínimas, son cosas como para uno poder ir habituando esto y que la gente vuelva a la normalidad. Entonces yo desde el Congreso, la visión mía ha sido que sí, muy buena la cuarentena, y eso que la cuarentena fue impulsada, y miren, no es porque sea del partido mío, pero si, la verdad es que si Claudia no hubiera salido esos 4 días antes a decir que había que hacer cuarentena, el gobierno no lo hubiera hecho. Así como no cerró el aeropuerto en el momento que lo debe haber hecho. O sea, desgraciadamente van como un paso atrás. Entonces, estamos hablando de que nos hemos evitado muchas muertes porque tenemos un sistema de salud muy frágil que no está preparado todavía para lo que se viene, y este tiempo que hemos ganado, hombre, yo siento que no lo hemos aprovechado bien. Estos decretos, han sacado un montón de decretos, pero la plata no llega, los equipos no llegan, no llega nada. Entonces, a mí con mucha vergüenza, y mire, en esto sí hablo como saludista público, epidemiólogo, médico, como quiero. Esto no es de política, es un tema de salud pública, y es un tema que el gobierno debe prepararse bien para afrontarlo. Nosotros somos un país con una economía muy frágil, con un sistema de salud muy frágil, y no podemos tirar a la gente a la guerra así. Esa es la opinión que hemos tenido desde el Congreso, o yo por lo menos. Gracias, Juan. Para María Fernanda, para Mafe. Mafe, ¿qué necesidades vienen ustedes identificando en los territorios? ¿Qué ha sido lo más crudo que se ha visto? Yo creo que en estos días, te voy a decir con claridad también, Claudia lo ha dicho con mucha claridad, quedaron un poco las desigualdades en pleno allí botadas para que todos las viéramos, y el dolor que muchas familias también allí padecen, ¿no? Entonces, me gustaría escucharte frente a eso que han visto desde el país primero. Así es, Julián. Definitivamente lo más complejo de esta crisis, que como bien lo dice Juan Luis, ninguno de nosotros la esperábamos, justamente darnos cuenta de la desigualdad que hay en un país como este. En muchos países, en otros países de América Latina y demás, pero la realidad que nos toca a nosotros día a día es el hambre. Disculpen, ¿me están oyendo? Sí, bien. Esto se quedó congelado. Entonces la realidad que nos toca día a día a nosotros es el hambre, es la desigualdad y la precariedad que hay en el sector salud.
Definitivamente no todos los colombianos y las colombianas pueden acceder a un servicio de salud. Las EPS no se han hecho cargo de lo que les toca. Siento yo, y lo he dicho muchas veces en redes sociales, que se han recostado digamos, al aparataje público, al sector público, y esto es muy complicado porque no hay el presupuesto que se requiere en los territorios, ¿no? En las entidades territoriales para poder soportar. Yo no sé, creo que al día me estoy comunicando con el sector salud, contigo, Julián, por lo menos 3, 4, 5 veces con casos de diferentes personas, las cuales tienen síntomas de COVID y en unas condiciones muy complicadas, y las EPS no responden. No les responden los teléfonos, no les hacen teleconsultas, no van a hacerles los test. Entonces es bien complicado porque a la larga quien le toca responder es al sector salud, es decir, a la Secretaría de Salud de Bogotá, que no cuenta con los recursos y con el músculo que quisiéramos que tuviera para poder soportar este tipo de crisis. Ahora, es muy importante entender que desde los territorios la gente puede tratar de resguardarse, puede entender que tiene que hacerlo, pero la realidad es una, y es que el hambre justamente no les permite hacerlo. Aquí casi estamos llegando a un 50% de informalidad, y creo yo que se va a aumentar con toda esta crisis económica, social y ecológica que tenemos decretada. Entonces, es muy complicado porque esto obviamente se torna en problemas de seguridad, en problemas de orden público, y ya lo hemos visto en diferentes localidades de Bogotá. Más allá de si hay o no quienes agitan dichas protestas, es claro que la gente, si tiene hambre y si necesita salir porque vive de ese día a día, pues lo va a hacer. Entonces, por favor, me cuentan si me están oyendo, porque sigue congelado esto. Súper bien. Bueno. Gracias. Entonces, me parece muy preocupante todo esto que les acabo de contar, el hambre, la desigualdad en el acceso a la salud, pero también me parece muy preocupante lo que les comenté desde el principio en términos de conectividad. ¿Qué vamos a hacer con todos los estudiantes que necesitan acceder a educación de calidad y oportuna? No todos pueden hacerlo, y es muy lamentable que mientras algunos tienen esa conectividad, otros tienen que estar haciendo planas, los papás tienen que inventarse, hacer maromas para tratar de que los niños no se atrasen en sus quehaceres, en el día a día. Entonces, creo que tenemos unos retos en muchos sectores. Creo que es necesario que se implemente ya, o sea, yo lo vengo diciendo desde hace semanas y estoy completamente de acuerdo con Juan Luis en que nosotros perdimos mucho tiempo, hemos perdido semanas valiosísimas. De hecho, hoy estaba viendo lo que está pasando en Nueva York, que de hecho el sistema de salud de Estados Unidos es bastante parecido al colombiano, ¿no? O más bien el nuestro es bastante parecido al de ellos, donde privilegian justamente el dinero y no la salud como un derecho. Entonces, allí también los trabajadores de la salud están completamente desprotegidos. Hay mucho contagio en los trabajadores de salud y también hay muchas muertes, hay muchos contagiados. Pero miren que en esto sí no estoy muy de acuerdo con Juan Luis, y es que yo sí creo que esto tiene que ver mucho con la política y como nuestros mandatarios ideológicamente se piensan el servicio, se piensan la salud, se piensan la asistencia social. Y eso es lo que nos está pasando con una persona en la presidencia como Duque, y lo que él representa, que es a los gremios económicos y demás, los cuales lo tienen bastante, si se quiere, presionado para que levante paulatinamente el aislamiento. Por ahí también decía yo en Twitter que las comunicaciones de la presidencia esta vez sí fueron muy inteligentes, porque nos dijeron que no iban a levantar el aislamiento obligatorio hasta el 11 y todos empezamos a aplaudir, pero no leímos la letra pequeña de alguna manera, y es que sí están haciendo su tal aislamiento inteligente porque están sacando a la calle a los trabajadores y a la mano de obra, que es bastante grande, porque no solamente es el sector de la manufactura y de la construcción, sino todas las cadenas que tienen que ver con esos sectores. Entonces, solamente en una ciudad como Bogotá se puede estar saliendo a la calle más de 1 millón de personas. Y si contamos con los que ya salen por las excepciones, básicamente el transporte público se va a colapsar. Básicamente vamos a tener gente trabajadora
¿no? La gente más vulnerable, con menos recursos, que no puede acceder a lo que decía Juan Luis, que está un tapabocas, que no puede acceder a una cantidad, si se quiere, de privilegios en este momento, que va a estar expuesta y que va a exponer a cientos de miles de familias, ¿no? Entonces, creo que por ahí, hasta ahí lo dejo. Creo que estas son las preocupaciones más grandes que tiene la gente en el día a día. En el día a día es comer, en el día a día es qué tal si me contagio, qué tal si me pasa esto, quién me va a atender a mí si no lo hacen cuando pago una EPS, cómo será cuando no la pago. No estamos pensando en los trabajadores independientes, no estamos pensando en la informalidad, que no tiene acceso a una EPS y que no la puede pagar en este momento porque no le está entrando dinero, ¿saben? Entonces, ¿quién va a atender a todas estas personas? Esto es muy complicado y es algo que todos los días pues tiene en vilo a cientos de miles de personas. Y pues la conectividad, como ya se los decía, a cientos de estudiantes en todo el país, en todo el territorio nacional. Gracias, Mafe. Francisco, tú, imaginamos, has tenido una labor en estos días maratónica y es mirar todas aquellas necesidades de los pacientes que pues hacen parte, son atendidos por nuestro sistema de salud con todas sus bondades, pero también con sus dificultades del día a día, ¿no? Entonces quisiéramos escucharte, que nos cuentes un poco historias del día a día, de cómo has ayudado a solucionar y a garantizar allí los derechos y cómo has articulado también con los diferentes actores del Estado, entre los cuales nos encontramos nosotros. Bien, pues en todo el tiempo del ejercicio en la Organización de Defensa del Paciente nos hemos articulado con los otros actores del sistema, especialmente con quienes toman decisiones y quienes pueden gestionar y deben gestionar. Durante esta coyuntura han pasado muchas cosas. Hemos tenido que colectar ayuda humanitaria de tipo alimentaria, porque muchos pacientes no tienen con qué comer. Y entonces se evidencia aquí la inequidad social, que es gigante. Se evidencia también aquí que el modelo de salud que nos han querido vender, siempre diciéndonos que tenemos el 98% de cobertura, porque el 98% de las personas está afiliada al sistema de salud, pues eso en la realidad se traduce a algo nugatorio. Las personas no tienen un acceso adecuado que sea sinónimo de tener un carnet de afiliación o de tener una afiliación vigente. Se niegan los servicios, no hay acceso para las personas, ni siquiera para quienes son pacientes crónicos. Entonces uno ve en el Instituto de Cancerología, por ejemplo, cómo esas personas no pueden acceder a citas especializadas oportunas, a la quimioterapia, a la radioterapia, a una serie de necesidades que tienen insatisfechas, cómo no pueden acceder a transportarse, por ejemplo, sabiendo que tienen que ir a ese tipo de procedimientos. Yo hablaba de los pacientes renales y quiero hacer énfasis en ellos porque son una población muy vulnerable. Estas personas que tienen que ir a hemodiálisis, pues si no se mueren y no tienen garantizado por las EPS, y es aquí donde el modelo se muestra absolutamente nefasto, como además se les da el dinero ahora de manera anticipada a las EPS para que ellas no presten los servicios. Entonces los EPS, que son particulares, que reciben el dinero del Estado de manera anticipada, no prestan los servicios y al final son los hospitales públicos, el aparataje público, el que tiene que venir a suplir las obligaciones que tienen ellos porque ya recibieron el dinero público. Esto es un exabrupto total. Nos ha preocupado mucho en los territorios ver cómo las personas literalmente no tienen comida. No pueden salir a trabajar para conseguirla. Se han generado brotes de violencia. Hemos estado en diversas localidades. Hemos estado en Ciudad Bolívar, en la localidad de Kennedy. Hoy estuvimos en Patio Bonito. Es increíble cómo el 90% de esa población no tiene con qué comer. Nos llama poderosamente la atención cómo se invierten los recursos del Estado en otras cosas como la guerra. Para eso sí hay dinero, pero para las inversiones en lo social no hay dinero. No es posible que las personas no tengan ni siquiera satisfechos sus necesidades
más básicas en los territorios. Yo creo que lo dejo hasta aquí y ese es nuestro día a día, nuestra percepción. Queremos aportar, queremos ayudar, pero claro, también somos insuficientes en nuestra capacidad para poder ayudar a toda la población. Gracias, Francisco. Profe Luis Jorge, su turno. Nos gustaría, hoy los ojos muchas veces de la gente están puestas en la ciencia, en cuál es la posibilidad de una vacuna y finalmente que, si se quiere, la epidemiología y los científicos, que los virólogos nos cuenten si ha dado si ya es posible y cuándo vamos a tener la vacuna. Y también quisiéramos que nos hilara un poco frente al tema del enfoque de determinantes sociales con el tema de la pandemia, ¿no? Y es que allí comenzamos a ubicar desigualdades y comenzamos a observar que unos pueden ser más vulnerables. Y pues desde la epidemiología y desde la salud pública se pueden dar luces. Nos gustaría que nos le explique a la gente, ¿usted cómo ve eso? Sí, tal como dice Julián, la epidemia es una epidemia, pero no es un problema solo de salud pública y epidemiológico, es un problema socioeconómico con implicaciones en salud pública. Esta pandemia ha mostrado también o ha evidenciado grandes inequidades socioeconómicas que ya se decían. Por ejemplo, en Bogotá comenzó en los primeros casos más hacia Usaquén, hacia Chapinero, que era clase media, media alta, que había tenido posibilidad de viajar o estaba en contacto con extranjeros, pero a medida que se extiende la epidemia, se han presentado brotes y más casos hacia el sur, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, porque es la población que menos tiene posibilidad de hacer confinamiento, de hacer cuarentena, entonces es mucho más vulnerable. Es decir, la epidemia ha mostrado el grado de vulnerabilidad y profundas inequidades que hay en el país. Lo otro es que la respuesta debe ser regional. La epidemia se manifiesta, la pandemia se manifiesta regionalmente. El Amazonas, por ejemplo, no tiene unidades de cuidado intensivo. Hay gran escasez en la costa pacífica, en la Orinoquía colombo-venezolana. Entonces, es un país de inequidades y desigualdades. Sin embargo, ¿en qué fase está la epidemia en este momento? No hemos llegado al pico máximo, pero estamos en una fase de mitigación, supresión. Tuve la fortuna de ser entre los primeros, hacia finales de marzo nos llamó la alcaldesa a una reunión con otro grupo de epidemiólogos, que ella nos reunió en su oficina, y ya desde esa época se le planteaba, y ella lo tenía muy claro, la necesidad de una cuarentena. Eso fue a finales de febrero, principios de marzo. Hemos tenido varias oportunidades de estar con ella. Me ha llamado la atención, digamos, la claridad y cómo oye la academia. Eso ha sido muy importante en Colombia, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, cosa que no ha pasado en Estados Unidos, mire las consecuencias, cosa que no ha pasado en México, en Brasil, en Ecuador. Importante oír la academia, oír la evidencia argumentada. Bogotá lo hizo, el nivel nacional siguió el ejemplo, pero es de resaltar eso. ¿En qué fase estamos en este momento? Estamos en una fase de mitigación. Entonces, la mitigación y de supresión. Cuando se hace cuarentena, la cuarentena hace supresión, es decir, trata de disminuir el coeficiente de transmisión, que ya no sea una persona transmitida 5, sino 2, 1,5, y ojalá bajarla. Bogotá y el país han bajado el coeficiente de reproducción del virus, ¿no? Digamos, no han aplanado la curva, pero sí esa pendiente se ha afectado. Con decirles, en este momento en Bogotá podríamos tener 3 o 4 veces más mortalidades de las que estamos registrando si no se hubieran hecho oportunamente las medidas de cuarentena. O sea, Bogotá y Colombia hizo medidas anticipadas y eso nos ha salvado de una hecatombe. La curva se va a progresar. Ahora bien, ¿qué pasa a partir del lunes? Hay una combinación entre supresión, que la dan las cuarentenas. La misma alcaldesa dice que la efectividad de la cuarentena de Bogotá está en un 70%, lo cual es bueno. Cuando una cuarentena tiene efectividad del 70%, se logra supresión, o sea, acercarse a 1. Está bien. ¿Qué pasa ahorita? Algunos grupos poblacionales van a salir. Eso hay que hacerlo también. La misma alcaldesa lo ha dicho, cuando la estrategia a futuro es la estrategia del acordeón, cerrar, abrir, cerrar, ¿sí? En ese momento se va a abrir un grupo poblacional.
que son trabajadores de la manufactura, trabajadores de la construcción. Pero hay que estar monitoreando sobre todo el recurso límite de servicios de salud y de UCI, que en este momento está el 30% de ocupación. Si esos servicios llegan a ser el 70%, hay que volver a cerrar. O sea, abrir implica tener un seguimiento muy estricto, unas vigilancias tipo centinela poblacionales, hacer pruebas, hacer tamización y estar monitoreando muy bien los servicios de salud. Si en una semana se aumentan al 70%, hay que cerrar, porque 5 días después se van a colapsar, que es lo que está produciendo o lo que produjo mortalidad en España y en Italia. Entonces, me parece que la administración lo tiene claro, hay que salir con todas las precauciones de distancia física. Entonces estamos combinando supresión con cuarentena y mitigación con distancia física. Entonces la gente que salga el lunes o martes, los buses Transmilenio deben llevar letreros, cuántas personas deben llevar, optar por transporte amigable ambientalmente como bicicleta, patineta, irse a pie. Los taxis no deben llevar más de el conductor y una persona. Los carros, si son la misma familia, bien, pero recoger personas adicionales no. Todos con tapabocas, desinfección después del pasajero, es decir, ser muy estricto, lo mismo que en los parques, distancia. ¿Cuál es la distancia de cada uno? Abrir los brazos y si ninguna persona debe estar alrededor del alcance de nuestros brazos. Esas son medidas de distancia física. La administración me parece que lo tiene claro. Finalmente quería decir, a diferencia un poquito que le dice Mafe dice, no, es que el sistema de salud colombiano es muy parecido al de Estados Unidos. Totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Sí? Claro que nuestro sistema tiene problemas, claro que tiene problemas, ¿sí? Pero, digamos, hay logros del sistema de salud. En este momento, Bogotá habilitó casi 3.000 camas en la Feria de Exposición, está habilitando camas UCI, que eso es bien importante, o sea, la respuesta masiva de los servicios de salud ha sido bien importante. El 77% de las camas hospitalarias de Bogotá son privadas. Se ha cogido en cintura las aseguradoras, hay dificultades todavía, pero yo quiero decir, la respuesta de Bogotá sería peor si no se hubieran tenido las medidas anticipatorias que se han hecho de cuarentena, de las 4 medidas: higiene de manos, higiene respiratoria, higiene de contactos y cordón sanitario. Lo que pase la otra semana va a ser muy importante y hay que medirlo, porque es empezar a ensayar la estrategia de acordeón de abrir y cerrar. En eso nos podemos tardar 3 meses, 6 meses o 1 año. Julián decía la vacuna. Cuando salga la vacuna va a cambiar el panorama. La vacuna puede demorarse, yo pienso que alcanza a salir antes de que termine el año, pero Bogotá ya pasó por epidemias. Año 2009, H1N1 que duró de marzo del 2009 a enero del 2010. La vacuna salió hacia octubre del 2009, pero los primeros países que se vacunan son los europeos, Estados Unidos, los que la producen, y aquí nosotros llegó hacia enero o febrero. O sea, siempre hay un rezago. La vacuna, los antivirales, se está trabajando intensamente, pero mientras tanto hay que trabajar como si no fuera a salir vacuna, como si no fuera. Este sistema de abrir, cerrar, puede tardar mayo, junio y se va el segundo semestre. Muy seguramente el segundo semestre no se van a abrir colegios, pero ya hay que empezar a monitorear población. Por ejemplo, no ha habido casos de coronavirus en rapitenderos, no ha habido casos de coronavirus en trabajadores, digamos, que están en la calle específicamente. En migrantes venezolanos no se ha presentado tampoco. Es más en población vulnerable. Entonces y la Secretaría ya lo está haciendo con apoyo de las universidades, una vigilancia epidemiológica más preventiva. Los determinantes sociales que dice Julián, esto ha desnudado inequidades profundas socioeconómicas de la población más pobre y vulnerable. No puede hacer confinamiento. Va a ser la población, y fíjense ya el mapeo de calor, ¿sí?, que se está presentando en San Cristóbal, en Kennedy y Bosa, clúster o grupos de población ya infectado. Hay que ponerle mucha atención a estas localidades, hacer de pronto confinamientos selectivos por zonas, por UPZs, por barrios. Eso ya se está trabajando conjuntamente la Secretaría de la Salud y las universidades. Entonces me parece que Bogotá ha dado un buen ejemplo lo que ha hecho la Secretaría de Salud, tanto en lo epidemiológico como con los otros sectores, en lo social, con el liderazgo de la administración. Eso es de resaltar. Claro que hay dificultades, pero yo les digo, las proyecciones mostraban 4 veces más mortalidad a esta fecha en Bogotá. No ha pasado afortunadamente, eso indica que lo que se ha hecho va en dirección correcta,
había que abrir. Les digo. Ninguna sociedad puede estar cerrada indefinidamente. Hay problemas ya en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, pero esa apertura debe ser muy medida, muy estudiada y con indicadores de cuándo hay que volver a cerrar. Yo creo que la administración lo tiene clara y vemos como academia estamos acompañando técnicos científicamente a todo este proceso. Julián. Profe, gracias. Yo, bueno, hay un tema allí que hemos querido que normalmente siempre tenemos posturas distintas y una de las apuestas que queremos es concentrarnos un poco en lo que nos une, que ha sido un poco la invitación. Yo sé que muchas veces uno tiene sus tensiones en las diferentes posturas que tenemos. Yo les propongo, para ir cerrando, 2 puntos. Uno, cada uno nos proponga que nos haga una recomendación para la gente que hoy nos está escuchando desde su casa para vivir de mejor manera el COVID. Y la segunda, ¿qué propuestas y acciones tienen ustedes desde su actividad social? Y que nos cuenten también lo bonito el aprendizaje que han tenido ustedes desde su cotidianidad frente al aislamiento, ¿no? Yo quisiera dar un dato y es que en la primera encuesta que realizamos nosotros en la Secretaría de Salud, el 71% de las personas nos contestaron que lo más bello que le ha pasado en la cuarentena es volver a reencontrarse con su familia. Creo que cosas de ese tipo también debemos resaltar y los aprendizajes que nos puedan dejar. Entonces, no sé si quieres arrancar tú, Mafe. Sí, me gustaría, pero antes, si me lo permiten, me gustaría hacer una pequeña réplica, la necesito, definitivamente. Dale. Jorge, yo creo que usted me entendió mal. Yo creo que todos, por lo menos en esta conversación, estamos de acuerdo en que las medidas que ha tomado Bogotá, de hecho, han presionado al gobierno nacional para que tome pues las medidas que necesitábamos. Y como bien lo dijo Juan Luis hace un momento, sin esas medidas locales, no solamente de Claudia, sino de otros mandatarios en otros departamentos y en otras entidades territoriales, pues definitivamente no hubiéramos tenido ese aislamiento obligatorio que ha permitido justamente que esta curva no siga en ascenso, pero que yo sinceramente, y sí difiero con usted, sí estoy muy preocupada por lo que puede estar pasando. Yo sí no creo que estemos preparados para abrirla de esta manera. Me parece que son demasiadas personas las que saldrían a la calle a partir del 27 de abril y esto sí podría generar los problemas porque la realidad es que no se están haciendo las pruebas que se necesitan, no hay reactivos para realizarlas, no se están haciendo a la velocidad que se necesita, no se están haciendo pruebas rápidas, no se está haciendo pruebas rutinarias a los médicos, los trabajadores de la salud, lo tenemos que decir, están altamente contaminados porque este sistema no sirve. Y cuando yo hablo de comparar el modelo de Estados Unidos con el de Colombia, lo que digo es justamente eso, el modelo. No las acciones que se han tomado durante la COVID, sino el modelo de salud mercantilizado. Y creo que hay que hablar de la Ley 100, hay que hablar de reformarla. Después de toda esta contingencia tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a los diferentes escenarios de participación, tenemos que hacer muchas cosas y yo sé que Juan Luis acompaña esta idea y es de repensarnos el modelo de salud también desde el Congreso de la República. Y para volver a lo que Julián nos estaba preguntando, yo tengo pues varias cosas de las que me gustaría hablar, pero creo que la principal para decirle a la gente es que tenemos que preocuparnos de la salud mental. Es muy importante y creo que también esa tiene que ser una de las discusiones que tengamos sobre el sistema de salud, pero por el momento es muy importante que tratemos de hablar con las personas con las que convivimos. Si estamos solos también hay otras alternativas y les quiero hablar de una de estas, que es una iniciativa de carácter civil en la que confluyen diferentes especialistas de diferentes ramas y ciudadanos que han querido hacer de alguna manera una línea de soporte emocional para las personas que en este momento están sufriendo de algún tipo de trastorno psicológico, de ansiedad, entre otras tantas. Y pues si me permiten la cuña, se llama Sin Culpa y pueden llamar de manera gratuita en la ciudad de Bogotá al número, ya se los voy a decir, 031, pues ese es el indicativo, 580-0727. Esto lo pueden hacer, como les decía, de manera gratuita. Es muy importante que mantengamos o tratemos de mantener nuestra salud mental
También con ejercicio, me parece que esto es muy importante, actividad física. Por ahí oía que hacer oficio, aseo a la casa también hace parte de esa actividad física, entonces tratemos de estar activos, tratemos de hacer lo que más podamos en la casa, tutoriales con la hermana, con el hermano, con la pareja, esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Ese sería como mi consejo para que tratemos de llevar esto de la mejor manera en estos días que quedan de cuarentena. Gracias, Mafe. Senador Juan Luis. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante, retomo las palabras de Mafe, totalmente de acuerdo con ella. Creo que es muy importante 5 cosas que yo recomendaría a los gobernantes locales. Lo primero, la seguridad alimentaria, lo que llamamos las 5 S. Si la gente no tiene cómo comer, es imposible que siga la cuarentena. Lo segundo, los servicios públicos. Garantizar algún mínimo, pues, de que la gente tenga luz, agua, internet, alguna de estas cosas, porque si la gente no tiene ni seguridad alimentaria ni servicios públicos, va a ser muy complejo que la gente se quede en sus casas. Lo tercero, la salud pública, que el entramaje de hospitales o de medidas de higiene preventivas que tomemos estén al lugar para poder evitar un contagio masivo. Si nosotros mandamos a la gente a la calle, como lo decía ahora, sin máscaras, sin tener medidas de higiene, sin tener estrategias de cerco epidemiológico, en fin, si no tomamos estas medidas antes de abrir el país, vamos a tener un brote. Seguridad, la seguridad que requiere la gente normal, porque en estas épocas usualmente se aprovecha mucha gente para cometer actos de vandalismo. Y quinto, salud mental. Esto está generando mucho estrés, mucha ansiedad, depresión, se han reportado ya varios suicidios de gente en casa, abuso intrafamiliar. Entonces son muy importantes las apuestas a la salud mental, específicamente en esta época de pandemia. Recomendaciones para las personas que me estén viendo. Lo primero, nosotros con el equipo mío hemos desarrollado una página que se llama COVID Lab, que ahí hay pues, de toda la información que necesiten para entender esto del coronavirus y hay muchas estrategias que la gente pone ahí, cosas que se están haciendo a nivel local, nacional. Lo segundo, seguir las redes sociales. En mi hilo de Twitter hay varias, pues hablando de todos estos temas también, Juan Luis Casco en Twitter. Y lo tercero, ya personales, una rutina en casa, tener una rutina. Por ejemplo, yo con las niñas mías, al principio mandaban las tareas por internet. Bueno, y esto es un comentario aparte, esto es un trabajo de rago, porque es que prácticamente uno le toca volverse el profesor, o sea, hacer todas las tareas, ¿no? Y después mandarlas. Esto es una dinámica totalmente diferente, especialmente cuando los hijos son pequeños. Cuando ya son adultos pues, más grandes, ya tienen la versatilidad para moverse. Pero tener una rutina es muy importante, porque da estabilidad, da certidumbre dentro de la casa. Al principio nos levantábamos a cualquier hora y eso no, es mejor levantarse, bañarse, sentarse en el computador como si estuvieran yendo a la escuela, tener un horario para hacer las tareas, para la comida, para hablar, o sea, tener una rutina. Si pueden hacer ejercicio juntos, bien. Y estoy hablando de los que somos privilegiados. Obviamente hay personas que no tienen acceso a esto que yo estoy hablando. Entonces, rutina súper importante. Las medidas de higiene, súper importante. Seguirlas, lavarse las manos, las máscaras si las tienen, pues estar muy pendiente de todas estas cosas porque es muy importante para evitar inclusive problemas de salud mental. Si hay mayores de 70 años y si hay menores, comunicación clara, directa, transparente, porque a veces la gente, los niños, por ejemplo, interpretan la realidad mirándole la cara a los adultos, no con el lenguaje. Para ellos el lenguaje es muy sofisticado, entonces ellos lo miran a uno y se dan cuenta si las cosas van bien o no. Entonces uno les tiene que hablar mucho, explicarles bien y con mucha claridad, porque las disparidades entre lo que uno habla y la cara, los niños las notan de una. O sea, son maestros para saber cuando uno les dice mentiras. Y por último, diría yo que al mal tiempo buena cara, Colombia ha salido de situaciones mucho más complejas. Yo estoy convencido que tenemos las posibilidades de salir de esto bien. Soy un poquito más escéptico en cuanto al tiempo en que vaya a salir la vacuna, pero estoy convencido de que vamos a salir de esto juntos. Este es el tiempo de la solidaridad, este es el tiempo de donde realmente ojalá podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
Gracias, senador. Profe Luis Jorge. Sí, Julián, pues resaltar lo que ha hecho Maf y lo que ha hecho Juan Luis, me parece muy importante. Yo también diría cuatro cosas, resaltar lo de la solidaridad. No podemos hacer como si no estuviera pasando nada, sí está pasando, sí nos afecta a todos. Lo segundo, la necesidad de coordinar el distrito con la nación. El distrito ha jalonado mucho, lo sigue haciendo. Esa conversación con el nivel nacional no tiene mensajes contradictorios. Me parece que Bogotá ha jalonado y hay que seguirlo haciendo. Lo que haga Bogotá direcciona y otros territorios lo siguen. Eso es bien importante. Los niños y niñas, tenemos los niños, niñas, adolescentes encerrados. Tenemos niños hace 5 semanas, 7 semanas que no pueden salir. Es preocupante eso. Los alcaldes van a tener potestad de definir cómo va a ser lo de los parques, ¿sí? En los niños no se han encontrado casos de coronavirus, puede haber, pero los niños pueden ser transmisores también. Ese tema hay que estudiarlo. En la Unión Europea y en Singapur ya se abrieron algunas escuelas en Singapur. Aquí, ¿por qué no se abren? Porque nuestras personas adultas mayores viven con los niños, entonces los niños pueden transmitir, allá viven aparte. Entonces aquí pueden ser el vehículo de transmisión. Entonces tenemos que trabajar más el tema de los niños y las niñas, que es una población que hemos tenido encerrados y lo está afectando. Finalmente, el control social es importante. Nosotros como universidades, con Bogotá Cómo Vamos, con varias universidades, con Secretaría de Salud, cada 15 días estamos haciendo una unidad de análisis, donde la Secretaría de Salud muestra la información y desde la academia y diferentes sectores hacemos análisis. Eso es importante, es parte del control social, es parte de la gobernanza. Frente a un lenguaje de cierre, frente a un lenguaje autoritario, frente a un lenguaje militar y frente a unas metáforas que llevan al confinamiento, al control social, llega una contrapropuesta que es por la vida, abrir más espacios de democracia, mayor espacio de liberación, de estudios sobre estos temas, de hacer propuestas sobre estos temas de la ciudadanía. Pienso que esto ha abierto una gran cantidad de foros, los que decía Juan Luis, los que decía Mafe son importantes, los que decía Francisco, bien claves que la ciudadanía se involucre. Eso tiene una gran presión social, eso suma, todas las intervenciones suman acá. Entonces hay que favorecer no menos democracia, sino más democracia en este contexto de pandemia. Es como mi reflexión y nuevamente gracias a la Secretaría de Salud por esta pluralidad y por dar estos tipos de espacios a la ciudadanía. Gracias, profe. Francisco. Bien, para quienes me están escuchando, yo quisiera expresar algunas recomendaciones. La primera de ellas para el gobierno. Tenemos una población vulnerable y olvidada, rezagada, personas con discapacidad, nuestros adultos mayores en hogares gerontológicos, olvidados, nuestros viejos, tienen muchas necesidades insatisfechas, son una población muy vulnerable frente al COVID, una población en alto riesgo, tenemos personas privadas de libertad y también por ellos debemos expresar nuestra voz, alzarla, porque también tienen derechos. Si bien es cierto, perdieron su libertad, no han perdido la dignidad humana y todos estamos llamados a proteger también sus derechos. A las personas y a los ciudadanos y sobre todo a los pacientes que me escuchan. 1, no se dejen creer que hay curas milagrosas para el COVID, porque ya hay por allí quienes dicen que venden el antigripal ultra que sirve para contener los síntomas de COVID y esto es absolutamente falso y engaña a los pacientes. 2, pacientes que tienen que ir a citas médicas, ¿por qué tienen que ir? Porque son pacientes crónicos. Traten de, si es posible, hacer telemedicina, hacer teleconsulta. Y si es absolutamente necesario ir, pues acudir a estas citas con todas las medidas de protección, con su tapabocas, con sus desinfectantes. No usen guantes, por favor. Los guantes son un agente transmisor de muchas bacterias y de muchos virus y sigue y persiste la idea errada de que los guantes son un mecanismo de protección. Por último, también llamar aquí a las autoridades de policía, para que siga el aislamiento, pero con derechos y respetando los derechos, no al abuso de autoridad policial. Hemos
conocido de varios casos en que la policía impone comparendos a personal de salud, a pacientes que van a reclamar medicamentos, con abusos de autoridad, con un criterio unipersonal, y esto está llamado también al control social de todos, y entonces nuestro llamado respetuoso a las autoridades para que eviten al máximo cometer abusos de autoridad. Gracias, Francisco. Agradecerles al senador Juan Luis Castro, al profe Jorge, a María Fernanda y a Francisco por este espacio. Buen Vivir será siempre la casa de ustedes y será un espacio para la reflexión, para el debate, pero sobre todo para que co-creemos ese mundo distinto que nos estamos soñando y en el que todos y todas podamos vivir y poder decir que vivimos en un buen vivir. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y muchas gracias, y seguimos adelante desde la Secretaría Distrital de Salud y desde la Dirección de Participación Social. Siempre tendrán los brazos, los oídos abiertos para todas sus recomendaciones y para todas las críticas, pero también para todas las cosas cuando lo hagamos de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes. Ya cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, Mafe, Luis y Francisco. Julián, gracias a todos. Gracias Un abrazo. Saludos. Un abrazo y gracias por lo que cada uno está haciendo durante... Muchas gracias. Gracias. Dale, Mafe, cuídate mucho. Gracias. Chao, Juan. Chao. Muchas gracias.